Bien, vamos a continuar nuestro estudio de Gálatas. Nos quedamos al final del capítulo 5, en el versículo 25. Habiendo exhortado Pablo a los creyentes a andar en el Espíritu, ahora va a dar unos ejemplos prácticos de lo que es y de lo que no es la vida llena del Espíritu, ¿no? Nos dice en ese versículo 26 del capítulo 5, dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí vemos tres actitudes que se deben de evitar, ¿no? Son la presunción, la provocación y la envidia. Aquellos que viven bajo la ley se sienten orgullosos por sus miserables éxitos y tienden a menospreciar a los demás. Mientras que aquellos que son débiles en la fe frecuentemente sienten envidia de aquellos que parecen cumplir la ley mejor que ellos. Todas estas actitudes son extrañas a la gracia, evidentemente. La palabra de Dios nos dice que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. La verdadera grandeza consiste en servir sin llamar la atención, en de alguna forma trabajar sin ser visto. Esto para los que predican la palabra es más difícil, porque siempre estamos expuestos a que la gente nos vea, entonces siempre está el orgullo ahí tan cerca, ¿no? La gente nos dice muy bien, lo ha hecho muy bien, nos da palmaditas y todo eso, ¿no? Y siempre es más difícil, ¿no? Que una persona que esté haciendo algo, por decirlo así, que esté expuesto al público, es más difícil de tratar de servir sin llamar la atención, ¿no? Pero se puede hacer tantas cosas realmente en la vida cristiana sin ser visto, sin llamar la atención de los demás, ¿no? La oración intercesora, la misericordia, compartir con los demás, como vamos a ver, una serie de cosas que realmente pues no se ven mucho, pero si no fuera por ese grupo de personas que hacen estas cosas, pues realmente no se podrían sostener hombres de Dios que están haciendo una labor útil para la obra de Dios, ¿no? Comienza el capítulo 6 diciendo que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿no? Aquí tenemos la actitud que debe de tenerse hacia un cristiano, hacia un hermano caído. Ser sorprendido en una falta se debe de considerar como un hecho aislado de pecado, más que alguien que frecuentemente es pecaminoso, ¿no? Todos podemos y estamos expuestos a un resbalón, y de hecho nos damos resbalones, ¿no? Y entonces pues aquí nos muestra la actitud. Esa persona de alguna forma debe ser tratada por cristianos espirituales, por cristianos que no se acerquen a esa persona con un aire de superioridad, con un aire de orgullo y de arrogancia, ¿no? Porque si se acerca a esa persona un cristiano carnal, pues va con una actitud fría, áspera, lo que va a conseguir va a ser hacer más daño que bien, ¿no? Mientras que un hermano que se acerca, como dice ahí, con mansedumbre, considerándose a sí mismo, no sea que él también sea tentado, pues lo va a hacer con un espíritu de mansedumbre, y podrá ayudar y podrá
restaurar, ¿no?, a esa persona que ha caído. El versículo 2 de ese capítulo 6 nos dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Al estar relacionado con el versículo 1, la palabra carga aquí hace referencia a fracasos, hace referencia a tribulaciones, a tentaciones, a pruebas. En lugar de quedarnos a distancia y criticar a esa persona, pues debemos de estar a su lado, ¿no? Aquel que está en aflicción y que está en angustia, y ayudarle, ¿no?, en toda forma que sea posible. Dice cumplir así la ley de Cristo. La ley de Cristo no es la ley de Moisés. La ley de Moisés prometía la vida a cambio de la obediencia y no daba el poder para cumplirla, y estimulaba la obediencia por medio del temor al castigo. Si nos damos cuenta, en el Antiguo Testamento las advertencias de Dios siempre iban acompañadas de las exhortaciones de Dios a guardar la ley, iban acompañadas siempre de advertencias de castigo y de juicio, ¿no? La prueba la tenemos en Deuteronomio 28, ¿no? Cuando Dios dice: si guardares mis mandamientos, si prestares atención, vendrán sobre ti estas bendiciones, y bendito serás tú en tu entrar, en tu salir, bendito será el fruto de tu vientre, bendita será tu artesa de amasar, bendito tu ganado, yo te bendeciré, Pero luego dice a continuación, esto ocupa unos 9 o 10 versículos, las bendiciones, pero luego hasta el final del capítulo son las maldiciones, porque dice: y si anduvieres en oposición, si no prestares atención, maldito serás tú, maldito tal, te heriré con esto, te heriré con lo otro, vendrán tus enemigos, te llevarán, cerraré los cielos para que no llueva, etcétera, 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 ¿no? Entonces siempre iban acompañados. Entonces un poco el temor siempre estaba ahí presente, ¿no?, en la ley, ¿no? Sin embargo, la ley de Cristo es muy diferente, ¿no? La ley de Cristo son instrucciones que Dios da a aquellos que ya tienen vida. La ley de Cristo se nos da la capacitación, el poder del Espíritu Santo para poder cumplirla. Y en la ley de Cristo, los preceptos, el cristiano desea guardarlos por amor a Dios. No actúa en temor, sino actúa porque desea complacer a Dios, desea agradar a Dios. Entonces es muy diferente la ley de Cristo a la ley de Moisés. La ley de Moisés nos dice: si bien hicieres, te bendeciré. La ley de Cristo dice: te he bendecido, ahora haz el bien, ¿no? La ley de Moisés demanda justicia. La ley de Cristo provee la justicia. La ley de Moisés comienza con lo que el hombre debe hacer. La ley de Cristo comienza con lo que Dios ya ha hecho, ¿no? Entonces hay una diferencia importante, ¿no?, en cuanto al orden que sigue el mérito humano y la bendición divina. En la ley de Moisés se exige el mérito humano para poder llegar a la bendición divina. En la ley de Cristo se comienza con la bendición divina, y entonces hablamos de la responsabilidad del cristiano para con Dios, ¿no? El versículo 3 de ese capítulo 6 nos dice que el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Esto tenemos que tenerlo siempre presente, ¿no? Que todos hemos sido hechos de la misma madera, todos venimos de la misma sangre, ¿no? Entonces, el tener complejo de superioridad, dice aquí que es engañarse a uno mismo, ¿no? Es verdad que Dios en su gracia nos ha podido dar diferentes dones, diferentes talentos, pero es su gracia, como dice Pablo en una ocasión, hablando cuando está defendiendo su apostolado, ¿no?, en 1 Corintios 15, a aquellos que estaban atacándolo. Primero dice que a Cristo, después de resucitar, se apareció a Cefas, después a los 12, después a más de 500 hermanos,
después a Jacobo, después a todos los apóstoles, dice, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Dice, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Dice, he trabajado más que todos ellos. No es vanagloria, era honestamente lo que había ocurrido. He trabajado más que todos ellos. Pero a continuación dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, primero dice que es el más pequeño de los apóstoles. Este era realmente, no era una falsa humildad. Él se veía el más grande de los pecadores y el más pequeño de los apóstoles. Pero también había que reconocer que era el que más había trabajado, porque la mayoría de las epístolas son escritas por él. El que más sufrió persecución y el que más sufrió padecimiento fue él. Pero claro, él reconoce que la gracia de Dios ha estado ahí. Es impresionante, ¿no?, lo que él dice en Gálatas. Dice que Dios me apartó desde el vientre de mi madre. Desde antes de nacer, Dios escoge. Es una prerrogativa suya. Él es soberano. El hombre no le gusta reconocer la soberanía de Dios. El hombre se cree que Él es soberano y que Él es el que determina los acontecimientos y que Él es el que controla. Pero realmente la Biblia nos enseña que el soberano es Dios, ¿no? Y Pablo lo sabía perfectamente. Pablo dice que Dios lo apartó desde el vientre de su madre. Y luego a continuación dice, y me llamó por su gracia. Eso está en Gálatas 1. Y me llamó por su gracia. O sea, pasó un tiempo desde que Dios lo apartó hasta que Dios lo llamó. Cuando Dios llama, eficazmente no se puede resistir. Es el llamamiento eficaz de Dios. Entonces, Dios podía haberlo llamado antes. Lo podía haber llamado cuando Él hubiera querido. El llamarlo en ese momento no es que Dios hubiera estado persiguiéndolo y ya por fin lo encuentra allí en el camino. No. Dios lo llamó cuando Dios quiso llamarlo. Lo llamó en el momento que Él tenía. Precisamente lo llamó en el momento cuanto más odio y cuanto más amenazas de muerte estaba respirando contra los cristianos. Había pedido carta a los sumos sacerdotes para ir a otras ciudades y prenderlo y llevarlo a Jerusalén. Lo llamó en ese momento cuando Dios quiso. Entre el escogimiento de Pablo, o sea, desde que Dios lo apartó en el vientre de su madre hasta que Dios lo llamó, hubo ahí una vida de pecado. Una vida de pecado. ¿Por qué? Si Dios no lo llamó antes, esa vida de pecado tuvo que tener un propósito, evidentemente. ¿Qué propósito es? Pues sí, tiene un propósito clarísimo, y Pablo mismo lo dice, cuando dice que Jesucristo me llamó para mostrar en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. O sea, para demostrar que una persona, por mucho que haya pecado, por mucho que haya hecho mal y este hombre era un asesino, este hombre consintió y votó para que mataran a cristianos, asesinó a cristianos, azotó a cristianos, persiguió, cosas terribles. Sin embargo, esto nos demuestra que a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra maldad, la gracia de Dios está ahí para que podamos confiar en que hay esperanza para cualquier persona, por muy mala que sea. Este hombre era malo a rabiar y sin embargo Dios lo salvó, ¿no? Para que nadie desespere, para que nadie se desanime. No, yo es que he hecho tanto mal. Seguro que pocas personas han hecho tanto mal como hizo este hombre. Este hombre hizo realmente, era muy malo, muy malo. Era imaginaros este hombre dice él mismo cuando está contando su testimonio que respiraba amenazas y muerte. Era un hombre violento, sanguinario, duro, cruel, implacable, sin misericordia, y sin embargo, pues no pudo resistir, ¿no?, la gracia de Dios. Entonces dice, para mostrar en mí el primero toda su clemencia, ¿no?
y para que sepamos que Cristo vino a salvar pecadores. Cristo vino a salvar pecadores y Él reconoce y dice, de los cuales yo soy el primero, ¿no? Entonces, esta es la actitud correcta de un verdadero cristiano, ¿no? Un verdadero cristiano que, como dice ese versículo, no se cree nada en sí mismo, sabe quién era y lo reconoce. Era un pecador depravado y ahora lo que estaba haciendo era por pura gracia de Dios, ¿no? Porque a Dios le plació escogerlo y usarlo de la manera que lo hizo, ¿no? Entonces continúa diciéndonos en el versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Aquí tenemos una advertencia a compararnos con los demás. Somos muy dados a compararnos con los demás y decir, siempre nos gusta compararnos con los que nos creemos que están por debajo de nosotros, evidentemente. Y entonces, pues aquí hay una advertencia importante para que no vivamos comparándonos con los demás. Cada uno de nosotros, cuando estemos en el tribunal de Cristo, seremos examinados individualmente. Y no podremos decir, no, es que yo era mejor que aquel, o yo hacía esto que aquel no lo hacía, o yo oraba más que aquel, o yo leía más la Biblia que aquel, o yo evangelizaba más que aquel, o yo he traído más almas al Señor que este. En fin, una serie de cosas, ¿no? Dice el versículo 5 que cada uno llevará su propia carga. Aquí la palabra carga no es, en el sentido, es distinta a la que aparece en el versículo 2. Aquí la palabra carga hace referencia a que cada uno tendrá su propia carga de responsabilidad delante del tribunal de Cristo. Entonces, allí, como digo, a cada uno según lo que se nos haya dado. En la parábola de los talentos tenemos el ejemplo de que no a todos se les dio la misma medida de ese dinero, ¿no? De esos talentos, de esas minas, como habla en otra parábola similar. Cada uno se le dio y cada uno deberá responder de lo que Dios le ha dado, ¿no? O sea, no el argumento de decir, no, es que yo he hecho más que aquel porque yo he predicado, esa persona a lo mejor que tú crees que no ha hecho, pues a lo mejor ha estado haciendo porque ha estado dando testimonio personalmente, ha ganado, yo qué sé, en vez de 2 talentos ha ganado 4 y tú a lo mejor tenías 10 y no has conseguido nada más que uno más, ¿no? Entonces, pues esto es una advertencia para eso, para no compararnos y que cada uno tenemos nuestra propia carga de responsabilidad delante de Dios. El versículo 6 nos dice que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, ¿no? Esta es una exhortación para compartir con aquellos que nos enseñan la palabra, pues en este caso, aquí las personas normalmente, los ministerios vivían por fe. En la iglesia primitiva los ministerios vivían por fe, no estaban a sueldo, no tenían sueldo, ni andaban por ahí pidiendo, y pidiendo, y pidiendo, y pidiendo, y recogiendo, y sin parar de pedir, como hoy hay mucha gente dentro de la cristiandad, ¿no? Que no paran de pedir y a toda hora están pidiendo. Y normalmente los ministerios en la iglesia primitiva vivían por fe, los maestros, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores. Entonces, los que por supuesto estoy hablando de aquellos que vivían a tiempo completo para el ministerio. Habría personas que estarían trabajando y que no necesitarían mantenimiento, ¿no? Pero había otros que sí, que estaban entregados por entero a la obra. El ejemplo más claro es Pablo en Corinto. Pablo en Corinto dice que cuando llegó a Corinto se juntó con Priscila y Aquila y estaban trabajando, eran del mismo oficio, hacían tiendas, ¿no? Entonces ahí estaba trabajando. Pero dice que cuando llegaron Silas y Timoteo de Macedonia,
dice que estaba Pablo entregado por entero a la predicación del Evangelio. Pablo entendió que para ser más eficaz debía dedicarse por entero a la predicación y temporalmente dejó él. Pero evidentemente los cristianos se daban cuenta de aquello y participaban con él y compartían con él sus bienes, evidentemente, ¿no? Un hombre que estaba completamente entregado a la obra de Dios y que estaba enseñando la palabra de Dios, porque aquí dice que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena que lo instruye, no solamente en ofrendas, sino también en toda forma posible, en la oración, estando interesándose por él, estando pendiente de él, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que había. Evidentemente, y deja claro aquí que el que he enseñado es la palabra. O sea, que cuando nos enseñan la palabra, si sabemos que es una persona que vive por fe y que tiene necesidad, pues dice aquí que se le debe de ayudar, ¿no? Y que no se rehúse esa ayuda. Pero es el que enseña la palabra, ¿no? Yo no voy a ayudar a una persona que esté enseñándome filosofía humana y que no esté predicándome el Evangelio, ni la cruz, ni la palabra de Dios, sino su teoría de metafísica, historia, de confesiones positivas y visualizaciones y evangelio de la prosperidad y todas estas historias que no son nada más que otro evangelio. Ya una persona de ese tipo, por mucho que me pida, no le voy a dar. No le voy a dar. O sea que no me duele no darle. Y además no tengo ningún cargo de conciencia, ¿no? Estas personas te acusan a los que no le den de que están robando a Dios y que están no sé qué y que están no sé cuánto. Pero yo voy a ayudar a la persona que realmente crea que está haciendo la obra de Dios porque predica la palabra de Dios, porque vive en humildad y que vive dependiendo de Dios y que bueno, y ya está. La Biblia dice que la iglesia de Éfeso probó a los que se decían ser apóstoles y no lo eran, ¿no? Hoy día viene una persona, dice que es apóstol y todo el mundo a sus pies. Todo el mundo se tira, todo el mundo dando sobres, todo el mundo aleluya del apóstol y todo esto, ¿no? Pero dice que en Éfeso, una de las cosas por las que se alaba a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Una de las además de que nos dice claramente de que las señales del apóstol, cuáles eran las señales del apóstol y demás, dando a entender que hoy en día no existen apóstoles, según el concepto de apóstol de los 12 que tenemos, aunque la palabra apóstol también es genérica para uno que es enviado, pero en el sentido de los 12 hoy no hay apóstoles, porque dice la palabra de Dios que los apóstoles pues hacían señales y prodigios, que hoy estos apóstoles supuestos no las hacen, ¿eh? Y estos apóstoles además vivían por fe, eran hombres que vivían por fe, no vivían a sueldo, entonces vivían confiando en el Señor y vivían por fe. Además habían visto al Señor resucitado, ¿no? Y todas estas cosas. Pero bueno, eso no es el tema de hoy. Entonces vengo a decir esto por eso, ¿no? Porque debemos ayudar a los que realmente hacen la obra de Dios y viven dependiendo de Dios, no a los impostores, no a los falsos apóstoles, que dice Pablo que lo hay, ¿eh? No lo digo yo, es que lo dice Pablo. Dice que hay falsos apóstoles y obreros fraudulentos, dice 2 Corintios 11. Estos son falsos apóstoles y obreros fraudulentos, dice, y se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces, pues lo hay, es triste, pero lo hay. Entonces, tenemos que examinar lo que hablan, lo que dicen, cómo viven, lo que sale de sus bocas, en fin, todo. Lo siento por ellos, pero esto es lo que nos dice la palabra de Dios, que probemos los que vienen y lo que nos dice, que lo examinemos todo perfectamente, ¿no? Y que no nos traemos todo lo que nos vengan a decir, que la mayoría de esta gente
viene a buscar y a picotear las carteras y a sacar el dinero. Porque yo he estado en una reunión donde uno de estos supuestos apóstoles dijo que en las congregaciones había ovejas y cabras, que las ovejas eran buenas porque se les sacaba la lana. Y dice, y los cabritos también son buenos porque se saca la leche. Y a continuación sacó lo que era la leche para él. Lo que era la leche para él y sacó una cartera así diciendo, a los cabritos se les saca la leche. O sea que estos son los apóstoles de hoy que van por ahí pidiendo, ¿no? Y que van por ahí aprovechándose. Entonces, cuidadito, ¿no? Que también nosotros somos responsables de quien damos. Aquí dice que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Pero claro, evidentemente, no es muy válido este ejemplo, pero sí puede valer. Yo cuando voy a un restaurante, si voy a un restaurante, yo pago si me dan de comer. No quiere decir que sea válido, pero sí es cierto, en lo natural, que si te dan de comer, pagas. Y si quedas contento, vuelves otra vez. Y no te importa pagar y pagar un poco más. O sea, que no te van a cobrar igual que en un sitio que no te están dando nada. Si vas a un restaurante, ves que te dan bien de comer, te quedas satisfecho, buena la comida, fresquita, no te importa pagar, ¿entiendes? Ahora, lo que no es normal es que vayas a un sitio, no te den de comer, te den mal de comer, tú veas que las cosas no están buenas, tú veas que las cosas están pasadas, que todo es congelado, que no echa gusto a nada y que encima te estén pidiendo dinero. Entonces dices, pero ¿esto qué es? Me vas a engañar hoy, pero ya no me engañan más y ya no irán más a ese sitio, ¿no? Entonces, un poco, los que estamos enseñando la palabra, los que estamos predicando, estamos también en la cocina, estamos preparando alimentos de Dios para las personas. Entonces, si preparamos buen alimento, las personas quedan contentas. Digo que no es mi caso, yo tengo mi trabajo, pero hay personas que viven por fe. No hay muchos, pero hay algunos. Entonces, si preparamos un buen alimento, oye, y si has comido bien, y si has sido instruido en la palabra y has sido enseñado, pues que no te dé pena si ese hermano o ese ministerio pues necesita y se le puede ayudar y se le ayuda, ¿no? Entonces aquí lo que está diciendo Pablo es eso, ¿no? A continuación pasa a hacer referencia a la ley de la cosecha, ¿no? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta es la ley de la cosecha. La ley de la cosecha es universal. No solamente afecta a lo natural, sino que afecta a lo espiritual, afecta a todo. En este caso, por el contexto, está refiriéndose a lo que está diciendo el versículo anterior. O sea, aquí no está hablando de los pecadores acerca de sus pecados, que van a cosechar, evidentemente, lo que están sembrando. Aquí está hablando acerca de los santos y acerca de la mezquindad, ¿no? Entonces, en una palabra nos está diciendo que debemos ser generosos, ¿no? Que el cristiano debe ser una persona generosa. A continuación, dice el versículo 8, dice, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, ¿no? Entonces, como digo, en el contexto que está, se está refiriendo a las ofrendas, pero se puede aplicar a todo ámbito de la vida cristiana y de la vida natural, ¿no? Aquí en este caso está hablando a los santos, es una epístola dirigida a cristianos. ¿Qué es sembrar? ¿Qué es sembrar para la carne? Pues sembrar para la carne quiere decir gastar nuestro dinero, gastar nuestro tiempo, gastar nuestra energía, gastar nuestra fuerza, gastar nuestros afectos, gastar nuestra atención en nosotros mismos, en nuestros placeres, en nuestras comodidades, en nuestros caprichos. Esto es sembrar para la carne. ¿Qué es sembrar para el espíritu? Pues sembrar para el espíritu es gastar todas estas cosas, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra atención, nuestros afectos, en los intereses de Dios. Esto es sembrar para el espíritu. Además,
si sembramos para la carne, pues nos daremos cuenta mientras estamos envejeciendo de que nuestra ilusión se va apagando porque la carne a la que hemos vivido sirviendo pues se va corrompiendo y va muriendo, ¿no? Y también nos vamos a dar cuenta un día de que nos habremos privado de premios en la vida venidera, ¿no? Hay una parábola en la Biblia que viene a colación de lo que estamos hablando, que es la parábola del mayordomo infiel, y que está en Lucas 16. Esta es una parábola impresionante. Cristo nos enseña, la enseñanza de esta parábola es por contraste. Es lo que hacen unos cuantos pillos, porque aquí hay un grupo de pillos. El mayordomo es un pillo, los acreedores son pillos y posiblemente el hombre rico también fuera un pillo, porque dice que cuando se enteró lo que estaba haciendo el mayordomo, lo alabó. Se ve que él también hacía, no le disgustó mucho, ¿no?, lo que hacía, porque seguramente él también hacía algunas pillerías de estas, ¿no? Pero es una parábola de pillos. Dice en el versículo 1 del capítulo 16, dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mi mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debe a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en la morada eterna. El que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Qué parábola tan impresionante, ¿eh? Daros cuenta, ¿no? Aquí este hombre dice que el amo, cuando se entera de que está haciéndole chanchullo, dice: da cuenta de tu mayordomía, ya no va a seguir siendo mi mayordomo. Y este hombre enseguida dice: ¿qué voy a hacer? No puedo cavar, no puedo mendigar, ya sé lo que voy a hacer. Llama a los deudores que tiene su amo y empieza a arreglar cuentas con ellos, quitándole del importe que le debía, ¿no? Y entonces, claro, él se preparó el camino para el futuro. Se preparó el camino para el futuro. Y la enseñanza de la parábola está aquí. Las parábolas, qué bonitas, pero de pronto son como una, como dice un predicador, son como bombas que están ahí, que parece que están desactivadas, pero de pronto explotan. Entonces, de pronto explota esto, ¿no? Dice: los hijos de este siglo son más sagaces en el trato de sus semejantes que los hijos de luz. Es decir, ¿qué nos está enseñando esta parábola? Porque a continuación dice: ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Las riquezas injustas, ¿qué son? El dinero. La riqueza injusta es el dinero. Entonces este hombre, por medio del dinero, que no era suyo, se ganó amigos.
Nosotros, sin embargo, el dinero que tampoco es nuestro, el dinero que tenemos que tampoco es nuestro, porque dice la palabra de Dios que el Señor es todo. Dice el Señor, mío es el oro y la plata, mía es la tierra y su plenitud. David lo entendió perfectamente cuando ofrendó para el templo. Dice, nada es nuestro, tuyas son todas las cosas. De lo recibido de tu mano te damos. No estamos haciendo ninguna cosa. Pero nosotros a veces nos creemos que el dinero es nuestro y nos privamos de conseguir ganar para el reino de Dios y lograr para el reino de Dios cosas que este mayordomo sí logró. Este mayordomo logró amigos para su causa. Nosotros, sin embargo, por medio del dinero que podemos quizás hacer amigos para la causa de Dios, no lo hacemos. ¿Cómo se puede hacer amigos para la causa de Dios? Pues de muchas maneras, colaborando con alguna obra evangelística, ayudando a personas que pueden estar necesitadas. De muchas maneras lo podemos hacer y no lo hacemos. Por eso dice que los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Nosotros, los hijos de luz, que tenemos la luz de Dios, somos hijos de luz porque tenemos la luz de Dios, porque sabemos lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que nada hemos traído a este mundo y que nada podremos sacar, y que el amor al dinero es, y sin embargo vivimos muchas veces pensando en el dinero que tenemos, pensando en lo que vamos a ganar, que vamos a ganar más, como aquel hombre que estaba allí. ¿Qué haré porque no tengo donde guardar mis bienes? Me va bien en todo, voy a hacer granero, en vez de invertir en cosas eternas, en el reino de Dios, pues lo gastamos en nosotros y nos privamos de conseguir amigos para que en el cielo, cuando estemos en la eternidad, Dios nos pueda decir, mira, estas personas las gané porque tú hiciste esto o invertiste en mí en esto, o ayudaste a estas personas y por medio de ellas, por medio de esa ayuda, esas personas pudieron conocerme, no sé, de alguna manera, ¿no? Pero lo cierto es que no lo hacemos, ¿no? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Sí. ¿Entendéis esta parábola? Es que esta parábola es muy importante, ¿no? Porque esta parábola Jesús nos enseña por contraste lo que hacen en el mundo, que es pillería, pero que nosotros no somos astutos para hacer lo mismo honestamente. Este hombre lo hizo con trampa y con pillería, pero lo cierto es que ganó amigos. Ganó amigos. Estas personas, cuando él se dejara la mayordomía, dirían, ven con nosotros porque me has ayudado. Y lo recibirían. Luego a lo mejor lo estafaría también, porque era un pillo. Pero bueno, ahí no lo sabemos. No lo sabemos. Lo que sí nos está diciendo es que los hijos de este siglo son más sagaces, porque usan el dinero, que no es suyo, para conseguir sus fines. Nosotros, que tenemos el dinero también y que no es nuestro, que es de Dios, pues no lo usamos en nosotros y no lo usamos en ayudar a Dios en su obra y a los demás. Entonces, esto es lo que nos está diciendo esta parábola, ¿no? Entonces, los que siembran, volviendo a Gálatas, nos está diciendo que los que siembran para el Espíritu, pues no solamente gozan de la vida eterna, sino también gozan de una vida de servicio desinteresado y una satisfacción, y luego además pues recibirán premios en el tribunal de Cristo, ¿no? Ya los últimos dos versículos que vamos a ver son el 9, que dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aquí Pablo, para que nadie se desanime, le dice que los premios serán para aquellos que siembran fielmente, aunque no lo reciban inmediatamente, ¿no? Y luego el último versículo, que ya nos dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos
y mayormente a los de la familia de la fe. ¿La familia de la fe cuáles son? Pues los creyentes. Los creyentes, sin importar denominaciones, sin importar divisiones, hay personas que solamente ayudan o dan para su grupito y todo esto, ¿no? Pero aquí nos está diciendo la familia de la fe. La familia de la fe son todos los cristianos, ¿no? Sin importar, como digo, denominaciones ni divisiones. Y entonces, pues, cada uno que entienda, ¿no? lo que está diciendo aquí. La familia de la fe son los creyentes. No es que nuestra generosidad esté limitada solamente a los cristianos, pero sí nos está diciendo aquí que debe de ser para ellos de una forma especial, porque los creyentes son nuestros hermanos en la fe, son nuestra familia en la fe. Entonces, debemos ayudar a todos. Nuestra vida debe de ser generosa. La palabra de Dios en el libro de los Proverbios, una de las cosas en las que hace hincapié, no tengo preparados versículos de aquí, pero he estado leyendo estos días Proverbios. Vamos allí un momento y nos daremos cuenta de que una de las cosas que hace hincapié en este libro es en la generosidad. En la generosidad que debemos de tener, ¿no? Y entonces, mirad, por ejemplo, estoy leyendo el capítulo 28 y el 29, ¿no? Dice, vamos al 28, por ejemplo. Bueno, aquí te está diciendo de los que buscan, en el 28.7 está hablando de los que desperdician el dinero en ellos, ¿no? Dice, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Luego dice en el 8, el que aumenta las riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Luego dice, por ejemplo, el 22, él se apresura a ser rico el avaro, no sabe que le ha de venir pobreza. Y luego dice, en el 3, la segunda parte, dice, el que frecuenta rameras perderá los bienes. Y he leído también acerca de que el que se compadece de los pobres honra a su hacedor. Pero bueno, ahora es que no me he preparado estos versículos, simplemente se me ha ocurrido ahora, ¿no? Pero que habla mucho de la generosidad, ¿no? De la generosidad y del dar el cristiano debe caracterizarse por una de las cosas, es por la generosidad. Y ya digo, no me he preparado versículos porque no, pero he estado leyendo Proverbios y una de las cosas que hace hincapié es en eso, en compadecerse de los pobres. Y bueno, si le echáis un vistazo, ahora no me voy a poner a entretenerme, echadle un vistazo a Proverbios, que habla de la generosidad, de ser generoso y de escuchar al pobre y de ayudarle y es una de las cosas que debe de caracterizar al cristiano siempre, ser generoso. Amén.